Continuamos con la sección 3.3 de polinomios. Ya vimos la división larga de polinomios, también la división sintética de polinomios. Nos falta ver el teorema del factor y en este video veremos el teorema del residuo. El teorema del residuo también es llamado el teorema del resto en algunos textos o en algunos videos. Y el teorema del residuo es un método que nos permite obtener, como su nombre lo indica, el residuo de una división algebraica de polinomios, pero no es necesario realizar ninguna división, ni del tipo división larga ni del tipo división sintética. El teorema del residuo nos dice, si la función polinomial p de x se divide entre x menos c, entonces el residuo es el valor p de c. ¿Qué nos está diciendo esto? Si yo tengo un dividendo que es p de x y lo divido entre un divisor de la forma x menos c, el residuo que voy a obtener es p de c. ¿Qué significa? Que c, como vemos, es una de las raíces de ese polinomio, ¿sí? Entonces, c, al reemplazarlo por x en el polinomio del dividendo, me va a permitir obtener el residuo de esa división. Entonces, en el teorema del residuo, cuando divido p de x entre d de x con la condición que d de x sea de la forma x menos c, un binomio de primer grado, y si reemplazo x por c en el polinomio del dividendo, entonces p de c va a ser igual a r, es decir, al residuo. Lo vamos a ver mucho más claro en el siguiente ejemplo. Me dice, encuentre el residuo al dividir x al cubo menos 2x al cuadrado más 9 entre x más 2. Tengo el polinomio del dividendo, tengo el polinomio del divisor. El primer paso me dice verificar que el divisor, es decir, q de x, es una expresión de primer grado del tipo x menos c. Entonces, verifico, efectivamente es una expresión del tipo x menos c, que al igual que cuando hacíamos división sintética, nuestro coeficiente de x no puede ser diferente de 1. Entonces, recordemos entonces el teorema del residuo, nos decía que el residuo de dividir el polinomio p de x entre el divisor de la forma x menos c, que en este caso es x más 2, es p de c, es decir, que lo que debo hacer es despejar x en el divisor, es en x más 2, y voy a encontrar que x es igual a menos 2, ¿sí? Y por lo que habíamos visto anteriormente, como x es igual a c, entonces decimos que c es igual a menos 2. Cuando yo reemplazo c por x, es decir, cuando reemplazo menos 2 por x en el polinomio p de x, voy a encontrar el residuo de esta división. Es lo que nos dice el punto 3, reemplazar x en el dividendo p de x por el valor de c encontrado en el punto 2. Eso es lo que hago, reemplazo x por menos 2 y llego a que p de menos 2 es igual a menos 7. Eso que me está diciendo que el residuo de esta división de p de x entre q de x es menos 7. Bien, es el valor obtenido para el residuo de la división p de x entre q de x. Veamos otro ejemplo. El ejercicio 39 nos dice, encuentra el residuo usando tanto la división sintética como el teorema del residuo para p de x igual a 4x al cuadrado más 12x más 5 entre x más 5. Recordemos que cuando hacíamos división sintética o división larga, lo primero que hacíamos era verificar que el polinomio estuviese completo y ordenado en forma decreciente. En este caso, tengo el término x al cuadrado, x a la 0, aunque no lo veo, y significa que está ordenado y completo. Entonces, en la división sintética, lo que hacíamos era escribir los coeficientes de cada uno de los términos. Entonces, 4, 12 y 5 son los coeficientes del polinomio.
Y en el lado izquierdo voy a escribir el valor de la raíz, que en este caso es -1. Bajo el primer coeficiente del polinomio, que es 4, multiplico por -1, que es el término, que es la raíz, o dicho de otra manera, es el término independiente del divisor con signo opuesto. Multiplico estos dos valores y lo escribo debajo del siguiente coeficiente. 4 por -1 es -4, sumo en forma vertical y encuentro que es 8. Multiplico nuevamente -1 por 8, lo escribo debajo del siguiente coeficiente que es 5 y encuentro que el valor del residuo es -3. ¿Sí? En este caso encontré el residuo utilizando la división sintética. Ahora voy a utilizar el teorema del residuo para encontrar el residuo de esta división. Entonces tengo P de X, que es el dividendo, tengo Q de X, que es el divisor, verifico que sea de la forma X menos C, está perfecto, es de la forma X menos C. Entonces, lo siguiente que hago es despejar X en el divisor, o sea, en X más 1, y encuentro el valor de C. X es igual a -1 y como dijimos que X es igual a C, entonces XC es igual a -1. Entonces, una vez que yo reemplazo X por el valor que encontré para C, es decir, por -1 en este caso, voy a encontrar el residuo de esta división. Entonces, al reemplazar X por C en el polinomio P de X, voy a encontrar ese residuo y ya sabemos que C es igual a -1. Reemplazo P de -1 es igual a 4 por -1 al cuadrado más 12 por -1 más 5, llegando a que P de -1 es igual a -3. ¿Sí? De las dos maneras he encontrado el valor del residuo. Entonces, tanto con la división, en este caso dice sintética, pero puede ser con la división larga o la división sintética o con el teorema del residuo, se puede encontrar el residuo de una división siempre y cuando el denominador, el divisor, perdón, tenga la forma X menos C. ¿Sí? Recordemos entonces, tanto en la división sintética como en el teorema del residuo, se debe cumplir que el divisor sea de la forma X menos C.